Bueno, ahorita en la actualidad se ha visto que los moluscos, por ejemplo, como son los abulón, las almejas, son muy susceptibles a los cambios en el ambiente. Y han funcionado mucho como objeto de estudio por esa misma sensibilidad, ya que se pueden relacionar bien con los cambios en el ambiente, principalmente lo que está relacionado con el cambio climático, ya que estas especies por lo regular suelen presentar un efecto muy fuerte en relación a la temperatura, con los incrementos de la temperatura, y con lo que lo han podido relacionar mucho es con las mortalidades masivas que ha habido de organismos. En este caso, los organismos invertebrados, como son los moluscos, que se les conoce como sésiles porque no tienen capacidad para moverse, como en el caso de los peces, que hay un cambio en el ambiente, ya sea de oxígeno o temperatura, pues los peces se mueven y se salen a lugares donde las condiciones están más óptimas, pero en el caso de los moluscos no pueden. Entonces, estas especies lo que hacen es activar diferentes tipos de mecanismos para modificar su metabolismo y poder, si no resistir el cambio del ambiente, alguna manera de compensar. En algunos casos no llega a suceder, es cuando se presentan este tipo de mortalidades masivas. El incremento de la temperatura y las condiciones de hipoxia, que es la disminución en el oxígeno disuelto. La calidad de oxígeno que hay en el ambiente del molusco. Sí. Nos estamos enfocando en abulón azul porque es de ahorita de la pesquería donde se está sustentando toda la producción de abulón en México. Antes, originalmente se utilizaban las dos especies, que era el abulón amarillo y el abulón azul. Pero el abulón amarillo, a partir del año 70, decayó la población y ya no se volvió a recuperar. Entonces casi toda la producción se ha dado en abulón azul. Sin embargo, en los últimos años se han presentado reportes de mortalidades masivas, donde se ha visto afectada la población de abulón azul y se ha habido reflejado en una disminución en la producción. Y ahí fue donde seleccionamos esta especie que aún todavía sustenta la pesquería y por la importancia económica que tiene en la actualidad. Se podría utilizar para comprender también otros moluscos. Ok, el primer punto que hemos encontrado en condiciones de hipoxia, el abulón azul resiste. Puede resistir hasta 120 horas en condiciones de hipoxia y no le pasa nada. En relación a la temperatura, hemos podido encontrar que resisten también un incremento de temperatura hasta de 8 grados centígrados y el organismo se mantiene todavía bien, come, se mueve, respira normalmente. Incrementa un poco su respiración por el efecto de la temperatura, pero sobrevive. Y como tercer punto hemos encontrado que al combinar el efecto de la temperatura con la hipoxia, los organismos no resisten. Son cuestión de horas, alrededor de 6-7 horas lo que resisten en ese cambio. Entonces sucede que hemos observado que se desprenden los organismos, pierden esa fuerza para estar adheridos. Entonces cuando se desprenden, no es que se mueran al momento que se desprenden, quedan vivos, pero lo que más les afecta es que, como por ejemplo en el mar, están a las expensas de la marea. Entonces la marea los mueve, los lleva para otro lado, incluso pues, los llega a sacar del mar, los deja en la playa o los deja expensos a depredadores, porque como se voltean, pues llegan los peces y a comérselos. El cambio climático es algo que está sucediendo y digamos que es un efecto casi irreversible. Lo que estamos también evaluando con esta especie es ver si tienen como cierta adecuación ante estos cambios. Hemos estado trabajando haciéndoles cambios de temperatura, de oxígeno muy así constantemente y regresándolos a condiciones normales. Y estamos tratando de observar cómo pueden estos organismos adecuarse, porque incluso en otros trabajos que hemos hecho, sobre todo cuando hice la tesis de maestría, observamos que cuando son expuestos a cierto efecto, ya sea de cambio de temperatura y de hipoxia, por largo tiempo y lo resisten, cuando vuelven a ser sometidos a un cambio similar, lo resisten muy bien. Pueden empezar a adaptarse. No lo puedo decir como tal porque la adaptación es un cambio de muchos años, sí, pero lo manejamos más como una adecuación, que los organismos empiezan a adecuarse a esos cambios y empiezan pues a mover ahora sí, como le llaman, sus límites de tolerancia.
Probablemente la acidificación como tal no ha llegado a un punto en el que se considere que les afecte a por ejemplo, a esta especie. Pero combinado a lo mejor con el incremento de la temperatura, condiciones de hipoxia, puede ser que sí tenga un efecto importante y puede influir en este tipo de mortalidades en esta especie. En este momento estamos trabajando en un artículo y ya estamos a punto de publicarlo. Y pues también esperamos que con estos resultados dé pauta a otro tipo de, pues que pueda servir también para acuacultura. Porque en la actualidad estamos viendo que ya la pesquería de abulón muy difícilmente se va a recuperar. Pero queremos ver con estos resultados que también sean puntuales y puedan ser aplicados en acuacultura para esta especie. En ambientes mucho más controlados quizá podemos continuar con el beneficio económico del abulón. Del abulón, exactamente. Pues mi tema es Ogna carolinensis como indicadora de perturbación de origen antropogénico. Y lo que hago básicamente es una comparación. Tengo dos áreas de estudio, una es el Comitán, la Reserva Laura Arriaga, y otra es la selva baja de las Cacachilas. Son diferentes tipos de vegetación, es el matorral xerófilo y la selva baja caducifolia, está en las Cacachilas. Y lo que hago es, pues sí, prácticamente una comparación, no entre estos dos tipos de vegetación, sino entre una zona con perturbación antropogénica y una zona sin perturbación antropogénica o con baja perturbación. Pues más que nada por su estrategia, me refiero a... Es una araña que vive en un desierto donde las temperaturas alcanzan hasta, no sé, 45 grados tal vez en el verano. Y en las noches baja mucho la temperatura. Entonces, pues para un animal tan pequeño, pues para mí es como muy interesante saber cómo hace para soportar esos cambios de temperatura y pues ese rango tan grande, ¿no? Esto particularmente por su importancia en el desierto, porque las arañas cazadoras errantes representan hasta el 85% de todas las arañas de los desiertos. Entonces, está presente en gran número. Además, puesto que es cazadora, pues está en el tope de la cadena de los pequeños artrópodos en el desierto. Y eso es el depredador, digamos, más importante. Pues esta araña, a diferencia de las arañas más popularmente conocidas, las que hacen telaraña, a lo mejor entre los arbolitos, ponen su telaraña y esperan a que caiga una presa. Esta, pues como su nombre lo dice, es una araña cazadora errante. Esta, en vez de tener su telaraña y vivir ahí, hace un hoyito en el suelo, una madriguera le llamamos, y excava aproximadamente unos 20 centímetros de la superficie y lo que hace es tejer una torrecita arriba de su madriguera, en la entrada de su madriguera. Y la torrecita la teje con restos de ramitas y hojitas que encuentra a su alrededor. Pues no es, como dije, no espera a que llegue una presa, ¿no? Ella caza las presas. Se sale de la madriguera y pues busca, ¿no? Más bien espera a que pase una presa y la atrapa. Y ¿qué se alimenta? Se alimenta mayormente de escarabajos, de grillos y escarabajos y grillos mayormente. Otras arañas también. Hay diferentes teorías. Una de ellas es que hace esta torrecita para protegerse del viento y del agua. El viento, por ejemplo, puede mover las partículas de polvo y pues le llena su madriguera, o igual el agua pues puede inundar la madriguera. Entonces es como un sistema de alerta temprana en caso de lluvias, o pues para que igual el viento no inunde su casita. Y hay hay varias, ¿no? Pero las más importantes es que es un sistema de alerta para posibles presas. Si anda una presa por ahí, un grillo digamos, y pasa por arriba o cerca de su madriguera,
pues ella puede sentir las vibraciones porque esta torrecita está recubierta con telaraña, pero solo por las paredes de la madriguera. Entonces, si se mueve arriba, pues se mueve adentro. Entonces ella puede darse cuenta que hay una presa ahí y de esta manera salir y pues alimentarse. Hay por lo menos 2 artículos que pueden ser publicados hasta el momento y ya teniendo completamente los resultados, pues tal vez hay posibilidad de uno más.